¿Se trata de una leyenda urbana o realmente hay ovnis en nuestro espacio aéreo? Prepárate, porque en este video te mostraremos 5 accidentes aéreos provocados por ovnis. Número 5. El incidente de Mantell. Todo comenzó el 7 de enero sobre la 1 de la tarde, cuando decenas de testigos informaron a las autoridades locales de la presencia de un objeto extraño y redondo que sobrevolaba Madisonville, en Kentucky. Un objeto que lentamente se dirigía hacia el sur. Las autoridades, preocupadas por su presencia en las cercanías de Fort Knox, la reserva de oro de Estados Unidos, dieron la alarma a la 1:30. Este ovni, considerado como tal porque se desconoce su procedencia, fue descrito unánimemente como un aparato redondo, muy grande y luminoso, y cuyo color cambiaba constantemente de rojo a blanco. Inmediatamente, el comandante Guy F. Hicks, encargado de la base, advertido por la policía militar de Fort Knox de la llegada de un dispositivo de carácter indeterminado, convocó al escuadrón de 3 cazas norteamericanos P-51 Mustang, quienes en ese momento se encontraban realizando maniobras para interceptar a aquel objeto. Así pues, las 3 aeronaves, lideradas por el capitán Thomas Mantell, persiguieron al objeto. A las 3:20 p.m., el capitán Mantell transmitió un mensaje a la torre de control. $5 minutos después, Mantell habla por última vez. Los otros 2 pilotos decidieron abandonar, pero el capitán Mantell decidió continuar. Por consiguiente, se perdió el contacto por radio con la nave de Mantell. A las 5 p.m., su cuerpo fue encontrado a 145 kilómetros de la base de Godman, en medio de los restos de su avión, completamente pulverizado en un área de varios kilómetros cuadrados. El ejército expuso 2 posibles tesis para explicar este accidente. La primera indica que los pilotos del escuadrón, así como los numerosos testigos, confundieron al planeta Venus con un ovni. La segunda afirma que el capitán pudo haberse confundido con un globo meteorológico y un globo Skyhook de la Marina, lanzado desde Clinton, en Ohio. Pero, ¿cómo pueden decir que este fenómeno, que fue observado de buena fe por muchos testigos, entre ellos personal y operadores civiles y militares competentes de las torres de control, junto con el contacto visual y una persecución por parte de 3 cazas, fue provocado únicamente por una confusión o el paso de un globo atmosférico pacífico? ¿Qué piensan ustedes? Número 4. Un ovni implicado en el accidente de Boha Air. Un informe no confirmado, obtenido por un medio ruso, sugiere que el accidente de avión de la aerolínea pakistaní Boha Air, en el que murieron casi 130 personas, fue causado por la presencia de un ovni que habría confundido a los pilotos. El artículo de este medio ruso reporta un video grabado, al parecer, durante los hechos, en el que se puede apreciar una estructura triangular con 3 fuentes de luz que volaba sobre la zona del accidente. Según la información reportada, los pilotos se vieron obstaculizados por este objeto luminoso y presentaron una queja ante el control de tráfico aéreo de Islamabad, en Pakistán, antes de informar de que uno de los tanques de la aeronave acababa de incendiarse y de explotar. La aeronave se estrelló momentos después, a pocos kilómetros del aeropuerto internacional de Islamabad. Sin embargo, el piloto informó previamente al aeropuerto de que se preparara para realizar un aterrizaje de emergencia, ya que habrían perdido el control de la aeronave y podían ver desde muy cerca los techos de las casas. Por el momento, las autoridades hablan de que el viento podría haber sido el causante del accidente. Se recuperaron las cajas negras del avión, por lo que deberían permitirnos conocer más sobre las causas reales de aquel accidente. Número 3. El caso Valentich. El caso de Frederick Valentich es un clásico de los misterios relacionados con los ovni. El 21 de octubre de 1978, un avión turístico desapareció frente a la costa australiana, al sur de Melbourne. Lo que hace que este caso sea increíble, el intercambio de 6 minutos entre Valentich y la torre de control, antes de que el avión y el piloto desaparecieran definitivamente de las pantallas de radar.
A día de hoy, el caso sigue sin resolverse. Alrededor de las 7:06 p.m., Frederick decidió ponerse en contacto con la torre de control de Melbourne para preguntarle si otro avión estaba volando en la misma área que él, a lo que el controlador respondió que no. Sin embargo, el joven se convenció de ver otro dispositivo que no pudo identificar. El piloto advirtió a control que el objeto que estaba divisando tenía una luz verde y parecía un objeto metálico, pero no podía evaluar el tamaño de la aeronave, dada su alta velocidad. A las 7:12 p.m., la voz del joven piloto se cubrió con un chirrido metálico. Posteriormente, se cortó la comunicación y los restos de Frederick Valentich, así como su avión, nunca fueron encontrados. ¿Qué le pasó al piloto? No se sabe nada. 40 años después de la desaparición de Frederick Valentich, aún no hay respuestas que expliquen el motivo de su muerte, ni siquiera de lo ocurrido aquel 21 de octubre de 1978. Número 2. El caso Boado. El 14 de mayo de 1969, un avión del ejército español que volaba de Cartagena a Jerez sufrió un accidente a escasas millas de la costa de Adra. El Grumman Albatros iba tripulado por 8 personas, de las cuales solo sobrevivió una, el teniente Pedro McKinley Lieseaga. Se encontró el cadáver de 3 de los tripulantes, pero no se supo nada más del resto. Las declaraciones del superviviente y de los pescadores que fueron testigos del siniestro apuntaron a que, mientras el avión volaba bajo, tocó con una de sus alas el mar, produciéndose así el siniestro. Este vuelo debía ir comandado por el capitán de aviación González, quien curiosamente desapareció en un vuelo 2 meses más tarde en el mismo lugar y en un avión del mismo tipo. El 1 de julio de 1969 se repite la tragedia, pero esta vez no hubo ni supervivientes ni cuerpos. El avión antisubmarino Grumman AN-1-7 del 206 Escuadrón de Fuerzas Aéreas se encontraba en plena misión de espionaje en el Mediterráneo. Sobre las 12 del mediodía, realizaron su última comunicación. Misión cumplida. Regresamos a la base. Esto fue lo último que se supo del avión. Tras varias horas sin noticias de la aeronave, se habilitó un dispositivo de búsqueda compuesto por 5 aviones de la base de Málaga, 2 de Jerez y 1 de Palma, que encontraron varias piezas del avión y de la carga a 19 millas de Adra, según un documento facilitado por la familia. Este mismo documento señala que se oyó una fuerte explosión, que sería la producida al chocar el Grumman con la superficie del agua. El 17 de julio de ese mismo año, se dio a toda la tripulación por desaparecida. El ejército informó de que el accidente se produjo por algunos fallos mecánicos combinados con malas condiciones de visibilidad. Definitivamente se trataba de un accidente provocado por causas desconocidas. Sin embargo, existe un rumor que surgió una década después del accidente, que afirma que la última comunicación del capitán de la aeronave fue: "Estamos viendo un gran sol". Esta teoría está basada en la afición del capitán a los ovnis. De hecho, publicó una monografía en 1967 en la que recogía testimonios sobre avistamientos de objetos voladores no identificados, de pilotos civiles y militares. Defendían estos avistamientos como algo realmente no terrestre. Número 1. El incidente del lago Booney. Durante la primavera de 1959, un Air Force C-118 de los Estados Unidos, ahora conocido como Douglas DC-6, realizaba una serie de maniobras de entrenamiento en la base de la Fuerza Aérea McChord en Washington. En la aeronave viajaba una tripulación muy experimentada. El piloto y primer teniente Robert Doyle Demisch, su copiloto y primer teniente Thomas E. Lasseter, y los ingenieros de vuelo Guy J. Cunningham y el sargento Arthur T. Foote. Todo iba según lo planeado cuando de repente sucedió algo extraño propio de una película de ciencia ficción, una película en la que los ovnis también juegan un papel importante. Durante unas maniobras de aterrizaje, se les informó a los pilotos que esperasen y dejasen a otros aviones de combate aterrizar antes que ellos. De esta forma, Dimitri decidió sobrevolar el lago Booney mientras esperaba nuevas instrucciones. En algún momento durante la espera, el piloto del Air Force C-118 hizo una llamada de emergencia a la torre de control anunciando lo siguiente: "Hemos golpeado algo o algo nos ha golpeado a nosotros". El avión perdió altura rápidamente y terminó estrellándose a las afueras de la ciudad de Orting. Toda la tripulación murió. Según la Fuerza Aérea estadounidense, solo fue un trágico accidente. Explicaron oficialmente que el siniestro se había producido por culpa de un malentendido entre el avión y la torre de control, agravado por la falta de luz en pleno desierto. Sin embargo,
comenzarían a surgir algunos detalles extraños que parecían apuntar a algo más misterioso. En los días posteriores al accidente, algunos lugareños afirmaron que habían escuchado varias explosiones y que habían visto luces extrañas en el cielo semanas antes de la noche del accidente. Los rumores indicaban que el avión de combate podría haber chocado con un ovni. Además, según algunos testigos, los militares prohibieron a los funcionarios de Orting que hablaran sobre el accidente. ¿Por qué ocultaban información si supuestamente se trataba de un mero accidente de aviación? El avión accidentado volaba en buenas condiciones cuando de repente informó acerca de un problema. Teniendo en cuenta los testimonios sobre las explosiones y las luces en el cielo, ¿es posible que los extraterrestres estén involucrados? ¿Qué ocurrió exactamente? Si quieres saber más sobre estas historias, haz clic en el siguiente video.